tal? Muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News, que empezamos con los principales titulares. Argel denuncia las violaciones por parte de Francia del acuerdo de exención de visado para diplomáticos y promete medidas firmes y recíprocas. El embajador saharaui en Argelia saluda la firme postura de Argelia a favor de la causa saharaui pese a las presiones. El diplomático saharaui fue recibido por el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, al término de su misión a Argelia. Gaza bajo fuego, decenas de mártires por bombardeos sionistas. La Organización Mundial de Salud alerta sobre el creciente riesgo de hambruna en Gaza, donde 2 millones de personas sufren desnutrición debido al bloqueo deliberado de la ayuda humanitaria. Hola de nuevo. Empezamos por la violación por Francia del acuerdo de 2013 sobre exención de visados para diplomáticos. Argelia, que sigue con gran estupor la reciente evolución de la comunicación francesa sobre la cuestión de los visados, responderá aplicando estrictamente la reciprocidad en la medida en que París incumpla sus obligaciones y compromisos. Es lo que anunció hoy un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores. El encargado de negocios de la Embajada de Francia en Argel, que ha sido convocado 4 veces sobre este tema, ha declarado sistemáticamente que no tiene instrucciones del Ministerio francés de Asuntos Exteriores. Del mismo modo, y hasta la fecha ha sido incapaz de responder a las peticiones formales argelinas de aclaraciones sobre este mismo tema. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió este lunes al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Abdelkader Taleb Omar, quien le realizó una visita de despedida al término de su misión en Argelia. En declaraciones facilitadas tras su audiencia, el embajador de la República Saharaui, Abdelkader Taleb Omar, elogió el amplio apoyo y la gran solidaridad del pueblo, el Estado argelino con el pueblo saharaui y su justa causa a lo largo de las últimas décadas, destacando la firmeza y la constancia de las posturas argelinas respecto a la causa saharaui, a pesar de lo que él denominó conspiraciones y presiones. Quiero saludar el amplio apoyo y la gran solidaridad que el pueblo saharaui ha recibido por parte del hermano pueblo argelino y del Estado argelino en general durante las décadas en las que el pueblo saharaui se ha refugiado en tierras argelinas, la tierra del 1,5 millón de mártires que ha defendido y abogado por su justa causa, sobre todo en estos momentos en los que conmemoramos el 52º aniversario de la creación del Frente Polisario y la proclamación de la lucha armada. Argelia nunca cambió su posición y permaneció fiel a sus principios y a los lazos de hermandad y amistad. A pesar de las conspiraciones y las presiones, ha permanecido al lado de este derecho. El diplomático saharaui destacó que la determinación del pueblo saharaui en su derecho a la autodeterminación ha frustrado los intentos de Marruecos de legitimizar su ocupación del Sáhara Occidental. 52 سنة Durante 52 años, el pueblo saharaui ha permanecido resiliente y ha demostrado que las soluciones propuestas por el régimen marroquí son vanas, ineficaces e injustas, y ha derrotado los intentos de Marruecos de legitimar la ocupación del Sáhara Occidental y sacarlo del marco jurídico como una cuestión de descolonización. Estos años de resistencia han demostrado también la voluntad del pueblo saharaui y su determinación a continuar la lucha. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió, por otra parte, al embajador del Vaticano, Curián, Matteo Bayaluncal, a quien le realizó una visita de despedida al término de su misión en Argelia, según indicó un comunicado de la Presidencia de la República. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune recibió hoy también al escritor y novelista de fama mundial Mohamed Moulessoul, conocido como Yasmina Khadra, quien obsequió al presidente
uno de sus libros. El presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, recibió este lunes al señor Akinwumi Adesina, presidente del Grupo del Banco Africano de Desarrollo, acompañado de su delegación. La audiencia tuvo lugar en presencia de Boualem Boualem, director del gabinete de la presidencia, Abdelkerim Bouzred, ministro de Finanzas, así como Brahim Bouzemboujen, administrador por Argelia ante el BAD. Se han dado por iniciados este lunes en el Centro Internacional de Conferencias CIEC en Argel las asambleas anuales del Grupo del Banco Islámico de Desarrollo BID de 2025 bajo el alto patrocinio del presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune. Los participantes de ellos, expertos, destacaron con este motivo el papel de Argelia en el fomento de la cooperación sur-sur. Y al margen de los trabajos de las reuniones anuales del Banco Islámico de Desarrollo, un memorando de entendimiento fue firmado este lunes en Argel entre la Agencia ONU Mujeres y la Organización Islámica para la Seguridad Alimentaria, OISA, con el objetivo de reforzar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola en África Occidental y Central, con un enfoque especial en el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes. Aziz Nasre fue elegido el lunes como nuevo presidente del Consejo de la Nación durante una sesión plenaria dedicada a la instalación de los nuevos miembros y a la elección del presidente del Consejo en el marco de la renovación de la composición del Consejo de la Nación, correspondiente al año 2025. Nasre, candidato del grupo parlamentario del tercio presidencial, fue respaldado por la totalidad de los grupos parlamentarios representados en el seno del Consejo de la Nación. En sus primeras declaraciones, el nuevo presidente de la Cámara Alta Argelina reiteró el compromiso de Argelia de defender las causas justas en el mundo a su frente, la causa palestina, y al mismo tiempo continuar luchando por el derecho del pueblo saharaui a la independencia y la autodeterminación. Tenemos que obrar por promover la diplomacia parlamentaria a nivel bilateral e internacional, lo que permitirá reforzar nuestra presencia en las instituciones parlamentarias, regionales e internacionales, en consonancia con la diplomacia oficial del Estado, para elevar la voz de Argelia, fiel a su doctrina firme en la instauración de la paz y la seguridad mundiales, la cooperación internacional y la no injerencia en los asuntos internos de otros, además de la defensa de las causas justas en el mundo, a su frente la madre de todas las causas, la causa palestina y el derecho de su pueblo oprimido a establecer su Estado independiente en las fronteras de 1967 con el Quds como capital. Continuaremos, por otra parte, defendiendo el derecho de los pueblos a la independencia, la soberanía y la autodeterminación, a su frente el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación en conformidad con las decisiones legales internacionales. Pasamos a la situación en Palestina ocupada. La entidad sionista ha intensificado sus violentos bombardeos contra los civiles en distintas partes de la Franja de Gaza, en particular en Khan Younes, donde la ocupación sionista sigue obligando a los habitantes a desplazarse forzosa y colectivamente a la zona de Al-Mawasi, en el sur de la asediada Franja de Gaza. La agencia palestina de noticias informó que 148 palestinos cayeron como mártires en distintas partes de Gaza en las últimas 24 horas. Los crímenes de la ocupación israelí no perdonaron a los desplazados ni a los enfermos y heridos en los hospitales, dado que esta la ocupación ataca deliberadamente las infraestructuras sanitarias. Este lunes, el ejército sionista destruyó el almacén de medicamentos del Hospital Médico Nasser de Khan Younes, dejando a los pacientes sin tratamiento.
Actualmente tenemos casi 30 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y tengo 7 pacientes que necesitan cuidados intensivos en la sala de emergencias, para los cuales no puedo encontrar espacio. ¿Hasta cuándo continuará este silencio global? ¿Hasta cuándo el Consejo de Seguridad permanecerá de brazos cruzados? ¿Hasta cuándo las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras instituciones seguirán observando esta situación? Y como consecuencia de los intensos ataques aéreos, los hospitales están desbordados. A pesar de una grave escasez de recursos sanitarios, los equipos médicos intentan rescatar al gran número de heridos y lesionados procedentes de distintas partes de la Franja de Gaza. Veamos este comentario a continuación de Kaina Masri. Decenas de víctimas palestinas afluyen diariamente al Hospital El Ahli, uno de los pocos hospitales todavía en servicio en la Franja de Gaza. En este hospital, los equipos médicos intentan ayudar y atender a los numerosos heridos procedentes de diferentes partes del enclave como consecuencia de los intensos ataques aéreos de la ocupación israelí. Pero el hospital se enfrenta a una grave escasez de recursos médicos. El hospital Al-Ahli ha reanudado sus actividades y vuelve a recibir a un gran número de heridos. Tras los recientes atentados, su capacidad se ha reducido considerablemente. No obstante, seguimos tratando a todos los pacientes que llegan, a pesar de las limitaciones de espacio. Los gazatíes están cada vez más agotados por el hambre y la amenaza constante de los ataques aéreos. Los enfermos sufren doblemente, ya que también tienen que hacer frente a la falta de medicamentos y hospitales. Esperamos que cesen las masacres y la hambruna, que los desplazados puedan regresar a sus hogares y que los heridos puedan ir al extranjero para recibir tratamiento. Los hospitales de aquí carecen de equipamientos, los medicamentos necesarios e incluso los alimentos no están disponibles. Las víctimas yacen en silencio esperando un alivio que no parece llegar a tiempo. Sitiados y atacados junto a sus pacientes, los hospitales de Gaza trabajan muy por encima de su capacidad humana y material, incapacitados para cubrir las necesidades urgentes de una población atrapada bajo el asedio y los bombardeos. Seguimos hablando de la calamitosa situación en Gaza. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes del riesgo de hambruna en la Franja de Gaza, indicando que 2 millones de personas pasan hambre. En un discurso pronunciado en la inauguración de la reunión anual de los Estados miembros de la organización en Ginebra, Ghebreyesus subrayó que el aumento del riesgo de hambruna en Gaza es debido a la denegación deliberada de ayuda humanitaria, señalando la necesidad de evacuar a miles de pacientes de Gaza para que reciban tratamiento. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, confirmó que la Franja de Gaza está sometida a un bloqueo total que impide la entrega de ayuda humanitaria esencial desde el pasado mes de marzo. El director adjunto de esta agencia onusiana afirmó que el alcance continuado de las órdenes de desplazamiento y las denominadas zonas prohibidas ha obligado a más del 90% de la población de la Franja de Gaza a desplazarse de nuevo. Desde el 2 de marzo, el bloqueo integral que se puso en marcha ha impedido realmente la entrega de suministros humanitarios esenciales e incluso comerciales. Así que ha habido restricciones en todo, desde alimentos, agua, artículos médicos, combustible y gas para cocinar. Pero además de eso, creo que todos debemos ser conscientes de que también estamos presenciando desplazamientos masivos. El 90% de la población de la Franja de Gaza se ha visto desplazada y a menudo en múltiples ocasiones, ya que las órdenes de evacuación y las zonas de exclusión siguen ampliándose. España, que reconoció hace un año el Estado de Palestina, se convierte en los últimos meses en una de las voces más críticas de la Unión Europea hacia la entidad sionista. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que Israel debería ser excluido del Festival de la Canción Eurovisión, estimando necesario ser solidario con el pueblo de Palestina.
de nada más y nada menos competiciones internacionales. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Y desde aquí, en todo caso, un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina que están viviendo la sinrazón de la guerra y del bombardeo. Tratándose ahora de Libia, el Ministerio de Defensa del Gobierno de Unidad Nacional Libio confirmó que los esfuerzos de alto fuego se mantienen estables y que supervisa directamente esta misión, garantizando la estabilidad. En un comunicado, el Ministerio subrayó que la máxima prioridad es proteger a los civiles y asegurar las zonas sensibles, pidiendo a todos los medios de comunicación que sean profesionalmente responsables y eviten difundir rumores o hacer circular la información inexacta que pueda sembrar el pánico. En otro expediente, Irán ha calificado de difíciles las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní. En su rueda de prensa semanal, el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Ismail Baghai, acusó a Washington de falta de seriedad de buena fe, subrayando en la misma declaración que la cuestión del enriquecimiento no es negociable en modo alguno. Hemos utilizado la palabra difícil para referirnos a las negociaciones con Estados Unidos. La dificultad de negociar con Estados Unidos radica en parte en el hecho de que estamos tratando con una parte que no se adhiere a ninguna de las reglas convencionales de un proceso diplomático. El mero hecho de imponer sanciones mientras se afirma estar llevando a cabo un proceso diplomático con la República Islámica de Irán es en sí mismo un signo de falta de seriedad y buena fe, por no decir otra cosa. La cuestión del enriquecimiento como parte del ciclo natural de la industria nuclear iraní no es negociable en modo alguno. El enriquecimiento no es una fantasía que podamos pedir a Irán que detenga o cambie. En el resto de la actualidad internacional de este lunes, el Ministerio de Defensa ruso anunció que sus fuerzas han tomado el control de 2 nuevas ciudades. En un comunicado sobre el resultado de sus operaciones diarias en Ucrania, el ministerio confirmó que las fuerzas rusas en el sur lograron tomar el control de la ciudad de Novolenka en Donetsk, en el este de Ucrania, y de la ciudad de Marino en la región de Sumy, después de que el ejército ucraniano sufriera pérdidas en vidas y equipamiento. Y a nivel diplomático, ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta tarde que Rusia y Ucrania comenzarán inmediatamente las negociaciones hacia un alto el fuego y el fin de su guerra de 3 años. El presidente estadounidense se expresaba en una publicación en la red social tras una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin en un nuevo intento por detener la guerra. Y hablando justamente de la llamada, el presidente ruso Vladimir Putin la calificó de franca y muy útil y señaló que la conversación duró más de 2 horas. En una rueda de prensa en Moscú, Putin señaló que Rusia está a favor del cese de las hostilidades en Ucrania siempre que se desarrollen vías efectivas hacia la paz. La conversación con el presidente Trump efectivamente tuvo lugar y duró más de 2 horas. Me gustaría señalar que fue muy informativa y muy franca y en general, en mi opinión, muy útil a este respecto. En primer lugar, agradecí al presidente de Estados Unidos el apoyo de Estados Unidos en la reanudación de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania sobre un posible acuerdo de paz, sobre la reanudación de las negociaciones que fueron interrumpidas por la parte ucraniana, como ustedes saben, allá por el año 2022.
negociaciones de paz, esta vez en Colombia, y para las cuales el presidente Gustavo Petro ha solicitado la ayuda del Vaticano durante una audiencia privada con el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. El mandatario colombiano pidió que el Vaticano acogiera las últimas conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Además, Petro solicitó la ayuda del Papa para tener un puente con Estados Unidos para abordar los problemas migratorios, citando la pobreza, las guerras y el cambio climático como causas principales. Hablé con el Papa de este tema. ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz? Puede ser una ingenuidad mía, bajo la creencia que el espíritu del amor eficaz cubra la codicia y nos lleve a la paz. En el propio Estados Unidos, un papa nacido en los Estados Unidos, de origen latino y conocedor de la América Latina, puede construir el puente que permite hacerle entender al gobierno de los Estados Unidos y sobre todo a la sociedad blanca de los Estados Unidos que si continúan priorizando la lucha contra la migración, que no es más sino un efecto de las guerras, de la pobreza y de la crisis climática, y que va a crecer en la medida en que los ríos se sequen en nuestro territorio, si no hacemos nada contra la crisis climática, y hacer significa suspender las demandas de petróleo, carbón y gas, entonces van a asesinar a sus propios hijos. Con esto damos por cerrado las páginas de nuestro telediario de esta noche. Gracias por su amable atención. Les damos cita mañana. Muy buenas noches.